de piedra y madera, sino el símbolo visible de la presencia de Dios entre su pueblo. El monte Moria bullía de actividad mientras miles de obreros se movían con un propósito definido. Piedras gigantescas, algunas de varias toneladas, se colocaban con una precisión que desafiaba la tecnología de la época. El templo emergía del suelo rocoso como testimonio de la grandeza de Dios y la devoción de Salomón. El proyecto seguía exactamente las especificaciones divinas. El edificio principal medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico al frente del templo medía 20 codos de ancho y 10 de profundidad. Ventanas estrechas permitían la entrada de luz, mientras que el interior se dividía en 3 secciones: el pórtico, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, Salomón ordenó la construcción de 2 querubines enormes, esculpidos en madera de olivo y cubiertos de oro puro. Cada uno medía 10 codos de altura, con alas que se extendían 5 codos cada una. Estaban uno al lado del otro, con las alas internas tocándose en el centro del santuario y las externas tocando las paredes, cubriendo todo el ancho del lugar santísimo. Las alas de los querubines deben extenderse de pared a pared, instruyó Salomón a los artesanos. Ellos custodiarán el arca de la alianza, donde habita el nombre del Señor. Las paredes interiores fueron revestidas con paneles de cedro, sin que quedara piedra a la vista. Dichos paneles fueron tallados con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y luego cubiertos de oro puro. En el atrio exterior, el mar de bronce, un enorme depósito para la ablución de los sacerdotes, reposaba sobre 12 bueyes de bronce, 3 mirando hacia cada dirección. 10 tazones móviles, cada uno sobre bases ornamentadas con leones, bueyes y querubines, completaban el mobiliario del atrio. Cuando los martillos enmudecían y el trabajo diario llegaba a su fin, Salomón solía caminar solo entre las columnas inacabadas. Bajo la luz del crepúsculo, contemplaba la estructura creciente que albergaría la presencia de Dios. «¿Es posible que Dios habite realmente en la tierra?», murmuraba, repitiendo la pregunta que resonaba en su corazón. «Los cielos, incluso los cielos más altos, no pueden contenerte, cuanto menos este templo que estoy construyendo». Aún con toda su sabiduría, el rey sabía que ninguna estructura hecha por manos humanas podía contener la gloria del infinito. Sin embargo, continuaba, decidido a crear un lugar donde el pueblo de Dios pudiera hallar su presencia. 7 años después de que se colocara la primera piedra, el templo estuvo finalmente terminado. Desde los cimientos hasta el último ornamento, cada detalle se había ejecutado conforme a las instrucciones divinas. Era el momento de traer el arca de la alianza a su nueva morada. La ciudad de Jerusalén se colmó de israelitas que habían venido de todas las tribus, desde edad que los padres. Mi nombre, Sansón, deriva de la palabra hebrea para hijo, que significa pequeño hijo. A medida que crecía, el Señor me bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a agitarme. Desde el momento de mi nacimiento, estaba claro que estaba destinado a la grandeza. Como niño, poseía una fuerza única, superando la de cualquier hombre común. Sin embargo, como todos los hombres, no era inmune a las tentaciones del mundo. En cierto sentido, era verdaderamente un hombre de mi tiempo. Un día, cuando estaba en Timna, una mujer filistea captó mi atención. Fue un caso de amor a primera vista. Vi a esta mujer e inmediatamente quise casarme con ella. Cuando regresé a casa, le dije a mi padre y a mi madre: «Una joven filistea en Timna ha captado mi atención. Quiero casarme con ella. Consíguela para mí». Timna era una ciudad filistea en la tierra de Canaán, al este de nuestro campamento. Mi padre y mi madre se opusieron, ya que me dirigía al territorio filisteo. Preguntaron: «¿No hay ni una mujer en nuestra tribu o entre todos los israelitas con quien puedas casarte? ¿Por qué debes ir a los filisteos paganos para encontrar una esposa?». Pero les dije a mis padres: «Consíguela para mí, ella me agrada». Y ellos accedieron. Ella era correcta a mis ojos. El amor a primera vista es una cosa poderosa, pero peligrosa. Aunque los matrimonios arreglados no eran obligatorios, esa era la práctica común en ese tiempo. Los matrimonios arreglados en mis tiempos a menudo representaban alianzas destinadas a asegurar la continuidad de las familias a través de descendientes. Mis padres aconsejaron en contra de tal mujer. En Israel, los matrimonios generalmente se realizaban dentro del clan o tribu, aunque no había leyes contra casarse con alguien de otra tribu. Para un israelita, casarse con un filisteo
representaba un problema especial, un compromiso de coexistencia pacífica y aceptación mutua entre los clanes. Sin embargo, desoí a mis padres y quise a esa mujer. Mis padres simplemente se preocupaban por lo que Moisés había dicho. Moisés declaró: no nos casaremos con ellos, ni daremos nuestras hijas a sus hijos, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos, porque ellos desviarán a nuestros hijos de seguir al Señor Dios para servir a otros dioses, y la ira del Señor Dios se encenderá contra nosotros y nos destruirá rápidamente. Pero yo aún la quería, y después de un tiempo, mis padres accedieron. Ahora, mi familia tendría que viajar a Timna conmigo para buscar a mi esposa. Llegó el día y partimos. En un momento durante el viaje, estaba solo cerca de los viñedos de Timna. Era un lugar único, ya que los nazareos no debían tener nada que ver con productos de uva en ninguna forma. De repente, un joven león me atacó. En ese momento, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre mí, y desgarré las mandíbulas del león con mis propias manos. Como les dije, yo era único. Durante mi tiempo, los leones asiáticos eran comunes en todo el creciente fértil. De hecho, por la llegada de los cuervos, reforzaban mi certeza de que el Dios de Israel cuidaba de mí, incluso en los lugares más inhóspitos y solitarios. El tiempo pasó, y permanecí junto al arroyo de Kerit, sustentado de forma milagrosa. Aquellos momentos de aislamiento no eran de abandono, sino de preparación. Dios estaba moldeando mi espíritu para los desafíos futuros, enseñándome lecciones de humildad, dependencia y gratitud. Sabía que la sequía continuaba devastando la tierra de Israel, pero también sabía que, cuando el tiempo fuera correcto, el Señor me llamaría para continuar su obra. Después de muchos días junto al arroyo de Kerit, donde fui sustentado milagrosamente por los cuervos, la palabra del Señor vino a mí nuevamente, clara e incuestionable. Levántate y vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y habita allí. He ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Sin dudarlo, me levanté y comencé mi viaje, confiando en la providencia divina que siempre me había guiado y sustentado. Atravesar el desierto y las tierras extranjeras fue un desafío, pero mi fe permaneció inquebrantable. Al llegar a la puerta de la ciudad de Sarepta, vi a una mujer viuda recogiendo leña. Su semblante era de cansancio y desesperación, reflejando la dureza de la vida en tiempos de sequía. Acercándome, la llamé y le dije: «Tráeme, te ruego, en un vaso un poco de agua, para que beba». Ella, con una mirada de sorpresa mezclada con resignación, asintió y fue a buscar el agua. Mientras se alejaba, sentí en el corazón la urgencia de pedir más, sabiendo que el Señor tenía un propósito mayor. «Tráeme ahora también un bocado de pan en tu mano», añadí. Ella se detuvo, se volvió hacia mí con ojos llenos de tristeza y dijo: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ves aquí, estaba recogiendo unos leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos». Sus palabras eran un reflejo de la desesperanza que dominaba la tierra, pero yo sabía que el Señor tenía planes de provisión y milagro. Con una voz que llevaba la autoridad del propio Dios le dije: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se acabará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Hubo una pausa, una vacilación natural, ante una promesa tan grandiosa en tiempos tan difíciles. Sin embargo, la fe brilló en sus ojos. Sin más preguntas, ella fue e hizo conforme a la palabra que le transmití. Y así, un milagro se desplegó ante nuestros ojos. La tinaja de harina no se acabó, y la vasija de aceite no disminuyó. Día tras día, nuestra provisión era renovada. Con el 2000, América experimentó una prosperidad y un poder sin precedentes en la historia humana. Pero ahora, ¿no vemos señales preocupantes de complacencia y decadencia moral? ¿No vemos una sociedad que ha perdido muchos de los valores que la hicieron grande? La Biblia nos enseña que Dios levanta naciones y las derriba según sus propósitos. Daniel 2 versículo 21 dice: «Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos». Si Estados Unidos está siguiendo el mismo patrón histórico de todos los imperios anteriores, entonces su ausencia de las profecías del tiempo del fin cobra un significado completamente nuevo.
No está ausente porque será preservada de los juicios finales. Está ausente porque ya no existirá como potencia global cuando esos eventos se desarrollen. Esta posibilidad debería hacernos reflexionar profundamente sobre nuestros tiempos. La primera teoría para explicar la ausencia de América en las profecías del fin es simple y aterradora. Estados Unidos colapsa antes de que se desarrollen los eventos del tiempo final. Déjenme que eso penetre en sus mentes. Estados Unidos podría no estar ausente porque sea protegida de los juicios finales. Podría estar ausente porque ya no existe más como potencia global. Si eso suena dramático, consideren esto. La historia está llena de superpotencias que parecían indestructibles hasta el día que se desplomaron. El Imperio Bizantino sobrevivió más de 1000 años después de la caída de Roma Occidental. Constantinopla era considerada la ciudad más poderosa del mundo, protegida por murallas que nunca habían sido conquistadas. Sus ciudadanos se sentían seguros detrás de esas defensas. Pero el 29 de mayo de 1453, todo cambió en unas pocas horas. Los cañones otomanos rompieron las murallas que habían resistido durante siglos. En un solo día, un imperio milenario dejó de existir. La Unión Soviética parecía eternamente sólida. Tenía el arsenal nuclear más grande del mundo, el ejército más grande de Europa y control total sobre 1/6 de la superficie terrestre del planeta. Los analistas occidentales predecían que competiría con Estados Unidos durante décadas. Pero en 1989, el muro de Berlín cayó. En 1991, la Unión Soviética simplemente dejó de existir. No hubo guerra, no hubo invasión externa. Se desintegró desde adentro en cuestión de meses. Estos colapsos tienen algo en común. Fueron inesperados, rápidos y aparentemente imposibles hasta que sucedieron. Ahora, observemos las vulnerabilidades específicas de Estados Unidos que podrían provocar un colapso similar. Primero, la dependencia tecnológica. La sociedad estadounidense moderna depende completamente de sistemas electrónicos interconectados. Un ataque electromagnético coordinado podría paralizar el país en minutos. Sin electricidad, sin internet, sin sistemas bancarios, sin comunicaciones, Estados Unidos se convertiría en el tercer mundo instantáneamente. Según la narrativa, puede cambiar yo no puedo por todavía no puedo, pero estoy aprendiendo. Puede cambiar yo no merezco por me estoy convirtiendo en el hombre que merece. Puede cambiar nunca me va bien por cada día me acerco más. Este no es un simple juego de palabras, es un entrenamiento de enfoque, porque lo que repite en su mente una y otra vez termina construyendo la identidad desde la cual actúa. La ciencia lo confirma, su cerebro responde a lo que espera. Si espera fracaso, su mente lo prepara para fracasar. Si espera crecimiento, su mente lo prepara para crecer. Este fenómeno, conocido como profecía autocumplida, es una prueba de que sus creencias no solo interpretan la realidad, la crean. Y aquí está la parte más poderosa. Usted puede decidir qué profecías quiere sembrar. No necesita esperar que la vida cambie para cambiar su mentalidad. Cuando cambia su mentalidad, la vida inevitablemente sigue ese mismo rumbo. Por eso, el hábito de alimentar pensamientos de fuerza y dirección no es opcional, es fundamental. Escríbalos. Repítalos. Rodéese de ellos hasta que se conviertan en lo normal en su mente, porque el mundo siempre intentará convencerlo de que no puede, pero usted no necesita que el mundo lo apruebe. Necesita entrenar su mente para que, aún en medio de la duda externa, su voz interna sea más fuerte y más clara. Recuerde, no es lo que ocurre afuera lo que determina sus resultados, es lo que decide creer sobre lo que ocurre. Y esa decisión la toma cada día, en cada pensamiento, en cada interpretación. Cuando entrena su mente para elegir la visión que lo fortalece, su vida empieza a responder de manera distinta. Porque los obstáculos ya no lo paralizan, lo instruyen. Las caídas ya no lo derrotan, lo forman. Y las victorias ya no son accidentes, son consecuencias inevitables de un hombre que aprendió a controlar el significado que le da a todo lo que vive. Controlar su mente también requiere dominar el lenguaje interno que utiliza consigo mismo. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que su diálogo interno es constante. Desde que se despierta hasta que se duerme, una voz en su cabeza comenta, critica, justifica, se queja o anima. Esa voz es la que más influencia tiene en sus decisiones, porque está presente en cada momento, incluso cuando nadie más lo está. Y lo más preocupante es que muchas veces ese diálogo es destructivo. Se repite frases como, no soy capaz, no tengo lo suficiente, siempre fallo, y cada repetición actúa como un martillo que debilita su confianza. El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que ocurre en la realidad. Si se repite que no puede, empezará a actuar como si eso fuera cierto. Por eso, controlar su mente implica entrenar conscientemente ese lenguaje. No se trata de vivir en fantasías ni de fingir que todo es perfecto, sino de elegir palabras que lo fortalezcan en lugar de palabras que lo derriben.
Puede empezar por cambiar la forma en que formula sus pensamientos. En lugar de decir, esto es imposible, puede decir, todavía no sé cómo, pero voy a encontrar la manera. En lugar de siempre fracaso, puede decir, he fallado antes pero estoy aprendiendo. En lugar de nunca tengo suerte, puede decir, me estoy preparando para aprovechar la próxima oportunidad. Estos cambios parecen pequeños, pero crean un efecto acumulativo en la manera en que su mente enfrenta la vida. Un hábito poderoso es hablarse a sí mismo con la misma firmeza y claridad con la que hablaría a alguien que respeta. Si le hablara a un amigo diciéndole, eres débil, nunca lo lograrás. Estarse en nuestras relaciones. Podemos volvernos más pacientes, más amorosos, más dispuestos a perdonar. En resumen, más semejantes a Cristo en nuestro trato con los demás. La santidad no es algo que alcancemos por nuestro propio esfuerzo, sino es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Como Pablo escribe en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando sentimos este deseo creciente por santidad, debemos abrazarlo y cooperar con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles, abandonar viejos hábitos y dedicar más tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Mayor sensibilidad a la voz de Dios. Una señal poderosa de la obra purificadora del Espíritu Santo es una mayor sensibilidad a la voz de Dios. A medida que el Espíritu trabaja en nuestro corazón, nos volvemos más sintonizados con la dirección y orientación divina. Jesús habló sobre esto en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. A medida que el Espíritu Santo nos purifica, nuestra capacidad para discernir la voz de Dios se vuelve más aguda. Esta sensibilidad aumentada puede manifestarse de varias maneras. Podemos encontrarnos más atentos a la orientación del Espíritu Santo en nuestras decisiones diarias. Versículos de las Escrituras pueden saltar a nuestra mente en momentos de necesidad, proporcionando dirección o consuelo. El profeta Elías experimentó esto de una manera poderosa. En Primera de Reyes 19:11-13, Dios no habló a Elías a través del viento fuerte, del terremoto o del fuego, sino a través de un silbo apacible y delicado. Esto nos recuerda que escuchar la voz de Dios a menudo requiere quietud y atención. También podemos experimentar una mayor claridad en nuestra vida de oración. Pablo nos alienta en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos notar un creciente alineamiento entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Como David oró en Salmo 40:8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Cambio en las prioridades y valores. Una señal significativa de la obra purificadora del Espíritu Santo es un cambio gradual, pero perceptible, en nuestras prioridades y valores. A medida que el Espíritu trabaja en nuestro corazón, comenzamos a ver el mundo a través del lente del reino de Dios. Jesús habló sobre este cambio de perspectiva en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A medida que el Espíritu Santo nos purifica, nuestras prioridades se alinean cada vez más con las prioridades de Dios. Este campo al poniente ahora era solo una silueta oscura contra el cielo nocturno. Era un recordatorio visual de las palabras de Jesús sobre su destrucción venidera, un preludio para los eventos cataclísmicos que precederían el fin. La brisa nocturna se intensificó en el Monte de los Olivos. Las estrellas comenzaban a salpicar el cielo de Jerusalén, mientras Jesús proseguía con sus revelaciones sobre los tiempos finales. Los discípulos, ahora completamente entregados a la seriedad del momento, escuchaban con atención redoblada. Entonces, si alguno os dijere, «He aquí el Cristo», o «Helo allí», no lo creáis, advirtió Jesús, su mirada penetrante atravesando la oscuridad. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Jesús hizo una pausa significativa antes de añadir, «He aquí, os lo he dicho antes». Juan, el discípulo amado, se inclinó hacia adelante. «Maestro, ¿cómo reconoceremos a estos falsos cristos? ¿Cómo sabremos que no son verdaderos?» Jesús volvió su mirada compasiva hacia Juan. «Si os dijeren, he aquí, está en el desierto, no salgáis. He aquí, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
Así será también la venida del Hijo del Hombre. La imagen era clara. La verdadera venida de Cristo no sería un evento secreto o localizado que unos pocos presenciarían. Sería un acontecimiento cósmico, visible e inconfundible para todos, como un relámpago que ilumina todo el cielo de un extremo a otro. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, añadió Jesús enigmáticamente. Los discípulos intercambiaron miradas confusas, pero ninguno osó interrumpir para pedir explicaciones. Jesús continuó, su voz ahora cargada de una autoridad trascendente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las palabras evocaban las antiguas profecías de Isaías y Joel, señales cósmicas que acompañarían el día del Señor. Los discípulos, criados en las Escrituras, reconocieron las referencias inmediatamente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Jesús alzó la mano en un gesto solemne, como si señalara hacia el cielo estrellado sobre ellos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espina. No era solo el frío de la noche, sino el impacto abrumador de las palabras de Jesús. Él estaba describiendo el culminar de la historia humana. Marcada por Dios. Y te lo diré sin rodeos, la primera consecuencia no cae sobre ti, cae sobre Él. Cuando un hombre toca el corazón de una mujer elegida sin intención pura, sin respeto, sin verdad, lo primero que pierde es la cobertura espiritual que tenía mientras estaba conectado contigo. Sí, aunque él no lo sepa, tu presencia lo protegía, tu luz lo cubría, tu oración lo sostenía, y en el instante en que te hirió, esa cobertura se rompió. Él perdió lo que Dios te había permitido darle. Mientras tú llorabas, mientras buscabas respuestas, mientras te preguntabas qué hiciste mal, el cielo estaba cerrando sobre él una puerta que solo tu corazón mantenía abierta. Porque tú no eras una pareja más, ni un capítulo más en su vida. Eras un puente espiritual, una bendición encarnada, una conexión que él no estaba preparado para sostener. Y cuando un hombre desprecia una bendición así, no pierde a la mujer, pierde el favor que venía con ella. La desconexión le llega primero a él, y lo más fuerte es que él no lo nota al principio. Piensa que sigue igual, piensa que puede seguir su vida como si nada, pero espiritualmente algo se apaga. Pequeñas cosas empiezan a fallar, decisiones que parecían seguras dejan de funcionar, situaciones que siempre le salían bien empiezan a torcerse. No es brujería, no es karma, es simple. Lo que una mujer elegida cubría, ya no está cubierto. Porque tú no dabas amor solamente, dabas paz, dabas intercesión, dabas equilibrio, dabas dirección. Tu presencia era un escudo, y él no lo vio. No entendió que una mujer elegida trae consigo una atmósfera que bendice al hombre que la cuida, pero se retira del hombre que la hiere. Él pensó que herirte era una decisión ligera, sin consecuencias. Pero lastimar a una hija de Dios no se queda en el plano emocional, se refleja en lo espiritual. Lo que él rompió en ti, se rompió 1000 veces más en su cobertura. Y tú no tienes que desearle mal, tú no tienes que hablar mal de él, tú no tienes que mover un dedo, porque la justicia divina no necesita tu acción, solo tu salida. El cielo se encarga del resto. Dios no castiga, pero sí corrige. Y cuando alguien hiere a una mujer que él mismo levantó, la consecuencia no tarda. El favor que lo rodeaba se detiene, los caminos que estaban abiertos se traban. Los frutos dejan de multiplicarse. Él empieza a sentir la ausencia de tu luz. Esta es solo la primera consecuencia. Lo que viene ahora te elevará aún más, ya que verás cómo, mientras él empieza a perder, tú comienzas a ascender, porque lo que te hirió no te hundió, te empujó hacia tu destino. Mientras él empieza a perder la cobertura que tenía cuando caminaba cerca de tu luz, tú entras en un proceso completamente distinto. A ti no te toca la caída. A ti te toca la elevación silenciosa. Y lo hermoso de esto es que al principio ni siquiera tú lo notas. Crees que estás rota. Aquí él recibe una revelación de Dios de 4 figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz y vigía para los exiliados hebreos.
Esta visión es la primera de 4 en el libro. Puede ser desafiante visualizar lo que Ezequiel vio o expresó en este pasaje. El sentido es de un conocimiento e inteligencia excelentes. Los ofanines también son mencionados de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debería entender que el carro o trono carro de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector moderno, pero se debe recordar que esta es una experiencia visionaria y características surrealistas pueden sobrecargar el realismo. Número 3. El Behemoth. Imaginen un elefante africano aterrador de 7 toneladas cargando en su dirección, con su trompa extendida, ojos dilatados y piernas macizas golpeando la tierra. No hay nada entre ustedes y él, excepto hierba plana, y su corazón está latiendo descontroladamente. ¿Cómo escapan? ¿Qué hacen? ¿Sabían que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos alguna vez vagaron por la tierra? El Behemoth es visto en este gran animal en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, residiendo en Uz con su familia extensa y vastos rebaños. Él es íntegro y correcto, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exalta las virtudes de Job a Satanás, pero Satanás argumenta que Job es solo correcto, porque Dios lo favoreció con bendiciones. Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le da permiso para infligir sufrimiento, Job cambiará y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esa afirmación audaz, pero impide a Satanás quitar la vida de Job. Job recibe 4 informes en un día, cada uno informando que sus ovejas, siervos y 10 hijos murieron debido a invasores ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga sus ropas y se rasura la cabeza, pero en sus oraciones continúa alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo, y Dios le da otra oportunidad de probar el valor de Job, probándolo. Job maldice su aniversario, comparando vida.